¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. En esta ocasión quería mostrarles lo que para mí es la mejor época de las llaves marca Baco, ya sea en el modelo PU, llave combinada, ya sea en el modelo UD, llave de dos bocas, o en el modelo PS, que vendría a ser la llave estriada. Así que bueno, agarré del tablero una de cada una como para mostrárselas. Quiero que sepan que estas llaves las tengo hace muchísimo tiempo. Hoy en día conseguirlas en una ferretería de este modelo creo que es difícil. No quiere decir que no se encuentren, quiere decir que es difícil. Pero bueno, mírenlas y después cualquier cosita me dejan en los comentarios alguna pregunta. Bueno, como les decía, acá tenemos una 916. Lo que podemos observar en principio es que al lado del PU tenemos la medida correspondiente a la llave. Estas llaves son en acero especial sueco. Bueno, del otro lado no tenemos los números, simplemente tenemos toda la descripción de la llave. Quiero que sepan que para mi juicio esta es la mejor época de Baco. Estoy hablando de fines de los 70, principios de los 80 y quizás incluso un poco antes también. Después tenemos, bueno, otro ejemplar de la PU, pero ya sin el 15 al lado de la sigla Baco PU. Pero del otro lado ya tenemos la medida en los cuadrantes, que es más parecida al modelo actual, pero todavía faltaban algunos cambios en la herramienta. Obviamente pasó la época de Zambic, que también venía con la nomenclatura en la misma llave. O sea, todo a lo largo de más o menos 20 a 25 años. Bueno, esta es otra modelo muy antiguo, como la que hablábamos al principio, ¿no? Acá tenemos una UD. También de la buena época de Baco, la mejor época para mi juicio. Estas llaves tienen garantía de por vida. Espero no tener que utilizarlas nunca porque verdaderamente estoy encariñado con ellas. Pero es la época de oro de Baco. Bueno, acá tenemos una pulgada 516. La trabajé bastante esta llave. Así que bueno, el peso de la herramienta ya les indica la calidad. Así que si tienen la suerte de conseguir de estos modelos, cómprenlo, no lo duden. Si bien ahora, hoy en día, es una herramienta que es una de las mejores del mercado, pero siempre digo lo mismo. Una Bremen o alguna de esa línea le empata prácticamente en calidad. La Bremen, la verdad que la banco bastante, desde el año 2008 que tuve la primera, y créanme que empataba bastante a la Baco. Tiene la cualidad de que el precio es menor y bueno, no durará lo que dura una Baco, pero también vale un poco menos, o sea que usándola como corresponde y con los cuidados pertinentes de usar una herramienta de una llave combinada, se puede alcanzar una durabilidad óptima y créanme que no tiene nada que envidiarle. Pero bueno, de Baco a mí particularmente me gusta esta época. Perdónenme si me voy por las ramas, pero bueno, surgen ideas. Y cuando desarrollo la idea se me acaba el tiempo, entonces es medio difícil. Pero quería mostrarles lo que para mí es la mejor época de estas herramientas. Así que bueno, les mando un saludo. Como digo siempre, acá no hay libreto. Los videos surgen espontáneamente y bueno, se los subo para que lo vean. Están los que opinan como yo, también están los que piensan que soy un payaso, pero bueno, cada uno en su materia hace época o deja algo como para que los demás puedan saber cómo pensaba, ¿no? Así que bueno, les mando un saludo, espero estén bien y nos vemos en el próximo video. Gracias. Y si tienen la suerte de conseguir estas llaves, cómprenlas.